Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración, de compartir la palabra, las noticias. Estamos siempre como iglesia buscando al Señor, no solamente en una reunión, sino que en el día a día, en nuestras casas, en el hogar. Y gracias por venir con esa linda disposición de alabar el nombre del Señor, de glorificarlo. Creo que todos disfrutamos la alabanza, ¿cierto? Y cuando el pueblo de Dios se reúne y canta, por supuesto, un tiempo hermoso donde podemos prodigar delante de la presencia del Señor todo nuestro agradecimiento. Así es que Dios les bendiga mucho a todos y que les bendiga también a este ministerio que nos guía en la adoración al Señor. Gracias por los hermanos que han tenido alguna respuesta también esta semana. Luego vamos a estar orando, Miguel nos va a dirigir, pero quiero agradecer desde ya porque el Señor ha preservado también la salud, la vida de varias personas. Han sido días difíciles para muchos hermanos, hermanas, y oramos para que el Señor siga trayendo respuestas, ¿cierto? A cada una de esas necesidades. Recordamos a nuestro hermano, Miguel después ya nos va a contar un poquito más, pero desde ya estamos pendientes de ellos. Gracias a todos los que se unen en oración y a los que están preocupados los unos por los otros. Algo de eso tiene que ver también el tema del día de hoy. Bien, quisiera que me permitan una pequeña licencia solamente de un segundo. Es para mi nieto. ¿Sabe lo que pasa? Es que él mira desde Uruguay y ve la pantalla. Y se acerca a la pantalla cuando yo estoy ahí y me da besito en la pantalla. Entonces sé que me está viendo ahora y se acerca a la pantalla y es así y dice tata. Bien, así que le voy a mandar un besito. ¿Me dejan? Sí, ven, ve así. Ahí ve, ahí lo abre la pantalla. El día martes estuvimos con las damas reunidas y allí compartimos una parte de este tema. Bien, hay algo que yo voy a hacer al final de la reunión, después de que oremos, pero las damas, por favor, no me hagan spoiler aquí. Bien, ya algo saben, pero después me van a ayudar también en la ejecución, de alguna forma, de la enseñanza. Bien, y este es un pasaje muy interesante y está escrito para dar ánimo a la iglesia. Lo leo, dice así. ¿Si usted se ve bien desde ahí? ¿Sí? Ya, perfecto. Así está bien. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Oremos un momentito. Señor, estamos ante tu presencia en esta hora. Humildemente te pedimos que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor amado, permita que esta reflexión obre en nuestro corazón de tal manera que seamos animados, alimentados y también corregidos, Señor, en aquellas cosas que son necesarias. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón y nuestra vida está delante de ti en este momento. Padre, te pedimos tu bendición en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, quiero mirar este pasaje primero con una pequeña introducción respecto de una problemática que existe en el mundo de hoy. Los tiempos y las ocasiones, dice el encabezado de ese pasaje. Creo que es bueno que hoy miremos también los tiempos y las ocasiones, ¿cierto? Se refiere al tiempo en términos cronológicos, como también se refiere a las situaciones que van ocurriendo a través de la historia. La sociedad actual y la soledad, por ejemplo, es un tema tremendamente complejo. Mucho tiene que ver con el pasaje que vamos a analizar.
Por allí dice, o la denominan así, ¿no? La OMS, la denomina la epidemia silenciosa. Afecta desde el estado de ánimo hasta la función cognitiva y la salud física. ¿Bien? Al menos tenemos lo que algunos dicen, no solamente una epidemia, sino que una pandemia de soledad, que está afectando en gran medida a todas las personas en el mundo. Se calcula que un 25% de las personas en el mundo sufren soledad. Las consecuencias de la soledad, por allí aparece, aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, ansiedad, demencia senil o demencia también en otros aspectos, depresión y suicidio. En California, este fue un estudio del año pasado, se calcula que un 45% de las personas sufren soledad. Y estamos hablando en una de las zonas más ricas del mundo, ¿cierto? Silicon Valley y todo lo demás tiene que ver con allí donde están alojadas grandes empresas, gente con muchos recursos, sin embargo, profundamente sola. Mayor conectividad, como decía alguien, o medios de comunicación no implican necesariamente mayor compañía. Hay gente que puede estar incluso muy acompañada, pero sentirse profundamente sola. La soledad, en realidad, es un fenómeno extremadamente complejo. Algunos intentan clasificarla, hablan de la soledad en términos existenciales, es decir, cuando una persona carece de sentido en la vida o carece de propósitos, no tiene metas, no sabe hacia dónde va. Algunos hablan también de la carencia o de la soledad en términos emocionales, es decir, la carencia de relaciones sociales o incluso falta de apego. No estamos hablando, como dije, de personas que estén ausentes de una realidad social o que no pertenezcan a un grupo, sino que no tienen apego a esos grupos. Como también se habla de la soledad en términos sociales, es decir, sin sentido de pertenencia. Hay gente que transita por la vida, que sigue haciendo cosas porque las tiene que hacer, pero nunca se siente parte de nada. Entonces, la soledad es un fenómeno extremadamente complejo y que además es transversal. Afecta a todos los sectores sociales y afecta a toda edad, desde los niños hasta los más adultos. Así que es un fenómeno muy extendido, sobre todo en el mundo de hoy. Algunas soluciones, bueno, la OMS la categorizó y la llamó emergencia de salud pública. La clasificó así hace un par de años. Y está invitando a que todos los gobiernos generen instancias para que puedan enfrentar el problema de la soledad. Reino Unido y Japón crearon un ministerio de la soledad. Eso me llamó mucho la atención. Y se está invitando a que otros gobiernos hagan exactamente lo mismo. De hecho, Reino Unido lo hizo en 2018 y Japón, imitando el ejemplo de Reino Unido, lo hizo en 2021. ¿Ven? Ministerio de la Soledad. En Nueva York se nombró hace poquito atrás una embajadora honoraria de la soledad, para que se encargue de alguna forma de socializar esta situación y lo haga visible y busque alguna forma de responder. Bueno, y algunos dicen también de que una de las buenas soluciones es la inteligencia artificial en casa. Alguien con quien hablar. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Sí? Alexa dice, ¿alguien habla con...? ¿Sí? Parece que Sergio lo hace con la cara. ¿Está bien? Bueno, miren, es una realidad muy extendida. Las soluciones diversas. Les leo este alcance de la doctora Patricia O'Donnell. Ella dijo, miren, dice, las redes sociales, pensando en que puede ser una respuesta para algunas personas, ¿no? Dice, no son la mejor compañía. Si nos sentimos queridos de acuerdo a la cantidad de likes o corazoncitos, es un poco riesgoso. La autoestima puede oscilar fácilmente y la soledad acentuarse. El encuentro humano es insustituible. ¿Qué les parece? Lo dice una psiquiatra. ¿Ven? Dice, el encuentro humano es insustituible. Y ella misma recomienda tres aspectos que son tal vez esenciales para recuperar esa idea del encuentro humano. Dice, bueno, hay que cultivar amistades sinceras, hay que amar y ser amado. Qué simple, ¿no? Dice, hay que participar de grupos con alguna afinidad. Y lo tercero es buscar un lugar de pertenencia. Mire, 3 elementos. A mí me parece siempre, cada vez que leo este tipo de cosas, que el Señor sabía perfectamente lo que íbamos a estar viviendo en este tiempo, ¿cierto? Y cuando nos anticipó la realidad maravillosa del ser iglesia, creo que anticipó justamente estos escenarios. Porque en los tiempos que estamos viviendo hoy, la iglesia tiene más sentido que nunca, querido hermano.
porque responde específicamente a cada una de esas sugerencias. ¿Ven? Pensemos en eso, pensemos en esas complejidades que nosotros tenemos que enfrentar. Y ahora voy a Tesalónica para ver qué hicieron ellos y qué les recomendó el Señor y cómo se conecta de alguna forma con esta necesidad presente que tenemos hoy como seres humanos. ¿Bien? El contexto de ese trocito que leímos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. La iglesia de Tesalónica, una iglesia en persecución, una iglesia no muy grande, que estaba viviendo al menos 5 complejidades. 1, la opresión. 2, persecución. 3, la dispersión. Ellos mismos eran hijos de la dispersión. Y la dispersión se acentuaba a medida que la persecución se iba haciendo más intensa. Por lo tanto, la soledad también era un escenario que ellos tenían que enfrentar. La soledad y como consecuencia también al final la muerte. Así que 5 elementos muy complejos que ellos tenían que enfrentar. Entonces, el apóstol Pablo les escribe para animarlos en medio de esa realidad y generar una comprensión de las circunstancias que están experimentando y que tengan una respuesta desde lo divino, ¿ven? Una respuesta desde la voluntad de Dios. Así es que la gente de Tesalónica tenía algunas dudas y algunos temores. Creían en el Señor, habían puesto su fe en Él, pero no sabían qué pasaba con algunas cuestiones teológicas, vamos a decir, y eso les generaba un tipo de ansiedad. La duda que tenían ellos era, bueno, dicen, ¿qué pasa con los cristianos que ya murieron? Pablo les había enseñado que Cristo venía, pero ¿qué pasa con los que ya murieron? ¿Qué pasa con los que van a morir antes de que Cristo venga? ¿Bien? Entonces, Pablo les responde en el capítulo 4, un pasaje que seguramente ustedes han leído en más de alguna oportunidad, dice así, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Sí? Linda respuesta, ¿cierto? Profunda respuesta. Les está diciendo, el resto de las personas está en desesperanza, no tiene respuesta a sus necesidades, el resto de las personas no tiene una respuesta a su soledad, pero Cristo los salvó y en Él entonces sus vidas están seguras, no solamente sus vidas, sino también las vidas de todos aquellos que nos han precedido y que han muerto creyendo en Cristo. Entonces, los hermanos de Tesalónica comenzaron a recobrar el ánimo, ¿ven? Comenzaron a entender que su realidad presente era mucho más profunda y hermosa de lo que ellos pensaban, porque Pablo les está diciendo que ante las situaciones complejas que están viviendo, ante las opresiones que están sufriendo, el Señor ha respondido con una respuesta que alcanza hasta la eternidad. El Señor está con ustedes, el Señor les va a sostener, el Señor les va a rescatar, el Señor les va a resucitar. No hay absolutamente nada en esta vida que pueda destruir lo que Cristo ha hecho en ustedes. Cristo es de ustedes y ustedes le pertenecen a Cristo desde ahora y hasta la eternidad. ¿Saben la respuesta profunda que es la compañía del Señor en medio de circunstancias complejas? ¿Y cómo es también Él la respuesta precisa y profunda a las necesidades que tenemos hoy? Entonces, Pablo les muestra un sentido de vida, les muestra un propósito, les muestra una meta, les muestra un destino. Y les dice, Cristo ya ha resuelto todo esto. Ustedes le pertenecen a Él. Va a hablar de la segunda venida y va a hablar del día del Señor. El día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Y entonces pueden poner toda su confianza y todo su corazón en Él. Miren, aspectos seguros en la vida entonces del que está en Cristo. Porque la iglesia de Tesalónica recibe de parte del apóstol Pablo esto y le dice, miren hermanos, esta es nuestra realidad, nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros en medio de este contexto? Perdón, ¿cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que experimentar la vida cristiana? Entonces él le dice, miren, nosotros en Cristo tenemos una coraza de fe. ¿La tenemos? ¿Sí? ¿Hay convicción en la asamblea? ¿Sí? Coraza de fe. Dice, coraza de amor. Yelmo de salvación. O sea, son elementos protectores, ¿cierto?
son símbolos. Dicen, el Señor está cuidando y protegiendo tu vida. Fe, esperanza, amor, son parte de la realidad que Cristo ha hecho en ti. Todo esto en su conjunto, le dice el apóstol Pablo, producen verdadera paz y seguridad. Le pertenecemos a Él y Cristo entonces protege nuestra vida. Y después de eso establece un contraste. Y ustedes se van a dar cuenta, le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, que hay una diferencia muy grande entre aquel que cree en Cristo y aquel que lo rechaza. Y entonces en los siguientes versículos va a trazar una comparación. Va a decir, y va a hablar del creyente y del no creyente, refiriéndose a Cristo. El que cree tiene conocimiento. El no creyente está en la ignorancia. Como hoy día la sociedad dice lo contrario, ¿no? Y la Biblia lo plantea así. ¿Sí? ¿Ven? El que es creyente dice está en la luz, pertenece al día, ¿cierto? El no creyente está en las tinieblas. El creyente está velando. El no creyente está durmiendo. Ojo con quedarse dormido acá, si no van a quedar. Va a ser grave la aplicación de la palabra. El creyente está sobrio. Quiere decir que está en sus cabales. Sabe perfectamente quién es y dónde está. El no creyente está embriagado. Perdió la noción de sí mismo. No entiende quién es. No entiende dónde está. No entiende para qué está. El creyente está en salvación, en la salvación en Cristo, y el no creyente está bajo la ira del juicio. Miren, eso dice el apóstol Pablo en ese pasaje. Esta es la consecuencia. Quienes están en Cristo están protegidos, coraza de fe, coraza de amor, yelmo de salvación. Y eso hace una gran diferencia entre una persona y la otra. No es una gran diferencia, perdón, es toda la diferencia. Cristo es la diferencia absoluta entre una realidad y la otra. Entonces, si tomamos estos elementos, ¿qué significan para nosotros los eventos del presente? Así como los hermanos de Tesalónica tendríamos que aprender a mirar los tiempos y las ocasiones, ¿cierto? ¿Cómo está el mundo hoy? Bueno, guerra, peste, pandemia, sufrimiento de la creación, algo comentó Luis acá, ¿cierto? Con respecto a esto, con respecto a la venida del Señor. Intensificación del rechazo al cristianismo, el enfriamiento del amor. ¿Sucede eso? Sí, son marcas reales. Odio, traición, apostasía, una señal muy fuerte de los últimos tiempos. Personas que dirán que hablan en nombre del Señor, pero se predicarán a sí mismos. Personas que dirán que están enseñando palabra del Señor, pero en el fondo están enseñando sus propios conceptos y sus propias opiniones, no la palabra de Dios. Ese tipo de personas, lamentablemente, crece en todos lados, porque también crece mucha gente que quiere que le digan lo que quieren escuchar. ¿Ven? Surgimiento de falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos medios salvadores. Y en términos positivos se supone que hay una intensificación de la evangelización, porque la palabra del Señor no se va a detener. Y el poder del Evangelio va a seguir adelante en medio de la oposición. Bueno, eventos previos, hay que mirar la realidad, lo que está pasando. Mateo 24 habla de estos tiempos como principio de dolores, ni siquiera todo. Primera de Tesalonicenses habla de dolores de la mujer encinta. Todo lo que hemos estado viviendo estos últimos años y lo que queda aún por vivir. Sin embargo, la maldad ha crecido mucho, ¿no? Qué terrible cómo ha crecido la maldad. Es algo tan impresionante ver cómo un ser humano puede hacerle daño a otro ser humano de las formas que estamos viendo hoy en día. Los niveles de violencia entre personas en un país como el nuestro que años atrás hay cosas que nunca vimos y hoy las estamos viendo. Y sin embargo eso no es el fin. Da la impresión que el ser humano va a alcanzar un tipo de respuesta por sí mismo, ¿sí? Y entonces va a hablar de paz y seguridad, una paz y seguridad estructurada en sus propias ideas, bajo sus propias perspectivas. Y en cambio la palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, asumiendo que
ellos mismos fueron los que construyeron la respuesta a su propia necesidad, entonces va a venir destrucción repentina. Y la Biblia muestra entonces un conflicto absoluto que podemos denominar falsa seguridad. La falsa seguridad que el ser humano, desechando a Dios, está construyendo para sí mismo. La única seguridad es la que viene de parte del Señor. ¿Cómo debemos vivir entonces? Ese es el título de un libro y lo escribió un gran teólogo. Si alguno se acuerda, después me lo dice al final de la reunión. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Y Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica. Primero le dice, velemos. Después le dice, animémonos. Y después agrega, edifiquémonos. ¿Ven? Si tenemos una convicción profunda en Cristo y sabemos a quién le pertenecemos, hacia dónde vamos, entonces al menos estos 3 elementos deben estar presentes en la vida cristiana. Y deben ser entonces elementos constitutivos de la actitud permanente de aquel que cree en Cristo. Y de una manera muy interesante, Pablo no lo pone como una cuestión personal, lo pone más bien como una cuestión del cuerpo de Cristo, lo pone en el sentido comunitario. Nos habla a todos y nos dice, velemos, así le dice a los hermanos de Tesalónica, velemos, animémonos, edifiquémonos. Entonces la respuesta comunitaria ante los conflictos de la sociedad comienza a hacerse visible en la realidad de la iglesia. Miren, velemos significa esto, atención constante, preparación, carácter proactivo, acción comunitaria, amar a Dios y al prójimo, formación en la palabra, cultivar una mente bíblica. Eso hoy día está un poco en retirada. Las personas llenan su mente de muchas otras cosas, de mucho otro tipo de información, algunas de ellas muy válidas, pero querido hermano, querida hermana, si usted no llena su mente también de la palabra del Señor, va a carecer del juicio correcto cuando las circunstancias así lo requieran. Nuestra mente tiene que ser bíblica. Fortalecer la base moral y la ética a partir de una mente bíblica, no en función de las opiniones personales o no en función de lo que la sociedad diga que es correcto. Los cristianos vivimos desde la definición de lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Orar en todo tiempo, ¿no es parte de la vida cristiana? ¿No es parte del velar? De hecho, en muchas ocasiones la Biblia dice, velad y orad, ¿cierto? Lo dice junto, para que no entréis en tentación. ¿Ven? Cuidar la comunidad cristiana. Todos tenemos que cuidar la iglesia. Velamos cuidando a la iglesia porque la iglesia es de Cristo, queridos hermanos. Y Él es el Señor. Animémonos. Este es un concepto que viene del Antiguo Testamento y significa varias cosas. Miren, animarse significa afirmar y sostener. Significa fortalecer y fortificar. Reparar, restaurar y sanar. Se podía usar en todas estas acepciones. Reanimar, consolar y confortar. Orar y presentar. Se refiere a presentar a alguien delante de. ¿Usted ha orado por alguna persona que está enferma, por ejemplo? Dice, presentamos a esa persona delante del Señor. Esa es la idea que está ahí en el tema de animar. Y por supuesto, exhortar y amonestar. Porque animar también implica corrección. Si yo digo que amo a mi hermano y si yo digo que quiero animar a mi hermano, la palabra del Señor me dice que tengo que también ser parte de la corrección si es necesaria. Pensar que el amor cristiano o que la exhortación o que el animar a otros simplemente significa dar un abrazo sin corrección no tiene que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Ven? Esa es solamente una parte de la historia. Así es que animar se puede traducir también como abrazar. Porque implica no algo que se hace de una manera distante, sino algo que se hace en términos cercanos. Mire, animar significa, y Pablo le está diciendo a los hermanos, ¿quieres animar a otro? Anda y abrázalo. No solamente en el sentido emocional, espiritual, de abrazar los problemas, sus conflictos, sino que abrazarlo también en términos personales, también en términos físicos, comprometerte con esa persona. Y el Nuevo Testamento usa la palabra y significa esto, llamar cerca, llamarlo, atraerlo, acercarte. Nadie puede animar a otro simplemente a la distancia, nos necesitamos. ¿Ven?
Por eso usamos todos estos medios que el Señor nos ha regalado también y que permitió, estos medios de comunicación, y a través de la distancia nos sirven en tantas ocasiones. Pero seamos sinceros, ninguno de esos puede reemplazar un buen abrazo. ¿Cierto? Ninguno puede reemplazar un buen abrazo. Llamar cerca. Quiero que se queden con ese concepto porque al final después lo vamos a revisar nuevamente. Y edifiquémonos, el último de los tres. ¿Se acuerdan de ese versículo? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Ven? Y la palabra edificar allí significa, por un lado, planificación, soporte firme, supervisión, evaluación, mantenimiento también. Pero también significa construir una morada. ¿Ven? Construir una morada. En lo literal se usaba para cuando se construía una casa, por ejemplo. O también cuando se construía el templo. La misma palabra. Pero también se usaba en términos interpretativos con respecto a la vida íntima. Edificar la vida íntima en la relación con Dios. Construir una morada. ¿Cierto? Construir la familia. Construir la iglesia, edificar la iglesia. Todos esos aspectos son parte también entonces del edificar. Y voy a leer la segunda en 1 de Tesalonicenses 5:14. Pensando en estos tres elementos, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos. Son dos versiones, voy a leer el de la derecha. Alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Sean pacientes con todos. Así es que hay que tener cuidado. Y hay que tener mucho cuidado con aquellas cosas que no edifican, que no animan y que a veces destruyen la relación de lo que Dios está haciendo. Miren, cosas que no edifican. Así dice Proverbios 6. Hay 6 cosas que el Señor aborrece. ¿Sabían ustedes que hay cosas que el Señor aborrece? Sí. A veces hablamos del amor de Dios, pero no hablamos de las cosas que Dios aborrece. Dios también hay cosas que aborrece, ¿no? ¿Cómo esta? Miren. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Es una intensificación. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo peor. Miren, es clara la palabra, ¿cierto? No deja mucho espacio para nada. Todos podemos mirarnos en el espejo de la palabra y analizar entonces nuestras vidas. Hay cosas que no edifican. Por eso entonces es muy importante que velemos, que nos animemos y que nos edifiquemos desde la palabra del Señor. Por lo cual le dice el apóstol Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Por qué me tomé este ejemplo de la palabra del Señor en función de la introducción de la soledad? Yo creo que profundamente que la iglesia es una respuesta a esta necesidad que tiene el mundo de hoy. El Señor nos ha llamado a vivir en comunidad y en esta comunidad donde velamos, nos edificamos, oramos unos por otros, nos sostenemos mutuamente, entonces podemos generar una respuesta verdadera y efectiva ante lo que el mundo está experimentando. Y todos somos parte entonces de esta realidad. Cuando la expresión dice allí unos a otros, usted dice, ¿qué tiene que ver con lo que está allá, no? ¿Qué se ven ahí? ¿Qué se ve en la imagen? ¿Acelga dice alguien? ¿Sí? ¿Acelga dice Herman? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra? ¿Sí? Hay unas flores, ¿sí? Hay diferentes tipos de verdura ahí, ¿no? ¿Por qué están así hortalizas? Gracias, hermana. ¿Por qué están plantadas juntas? Bueno, desde la botánica, ¿cierto? Hay algunas plantitas que al ser allí puestas juntas se fortalecen mutuamente. Yo lo aprendí esto en Colombia. Un pastor me llevó a un campo de café y él había plantado café y cada cierto tramo habían plátanos. ¿Bien? Porque se descubrió que se fortalecen mutuamente y ese fortalecimiento
hace de que puedan luchar contra cualquier tipo de elemento nocivo. ¿Ven? Eso se llama alelopatía. ¿Ven? Y unos a otros, en griego, es alelon. Alelopatía viene del griego que significa unos a otros. ¿Bien? Entonces lo que descubrió la ciencia es algo que ya estaba en la palabra del Señor. Cuando unos a otros nos animamos, nos edificamos. Cuando juntos velamos, cuando juntos nos sostenemos. E increíblemente está pensado para, tal vez, vamos a decir, personas ahora que sean totalmente distintas, pero que son unidas bajo una sola persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Unos a otros, queridos hermanos, unos a otros. Entonces, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice la palabra del Señor. El Señor nos ha invitado entonces a generar una respuesta a esta pandemia de soledad, de destrucción, de dolor, de muerte, que está destrozando este mundo, que está destrozando nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude para que como iglesia nosotros seamos participantes activos del reino de Dios y unos a otros podamos sostenernos, amarnos profundamente y mostrar que a través de una fe correcta en Jesucristo, entonces la vida puede ser distinta y la vida puede ser llena de gozo y llena de felicidad. Y que el Señor permita que todos seamos participantes activos de este llamado, unos a otros, queridos hermanos. La vida cristiana no es de personas solitarias, la vida cristiana es de la iglesia. La vida cristiana es de un cuerpo de Cristo. La vida cristiana es de personas que han sido llamadas y que han sido redimidas para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y que el Señor nos ayude a todos para que caminemos en fe con Él cada día. Amén. Permítanme orar y dar gracias al Señor. Preséntese ahí cada uno de ustedes delante de la presencia del Señor. Padre, en esta hora oramos delante de ti. Y te pedimos, Padre, humildemente que seas tú el que nos guíe, para que como iglesia, paso a paso, Señor amado, podamos ser fieles y perseverantes en aquello que nos has enseñado en tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti para que fortalezcas nuestras vidas, pero también, Padre, para asumir este compromiso, este caminar unidos, Señor amado, en los planes tuyos. Que esta iglesia cada día camine contigo, Señor amado, como esta iglesia universal que hoy no podemos ver, pero muchas personas, Padre, se conectan a través de las redes con esta iglesia y tantos otros hermanos en este mismo instante a nivel mundial están alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Padre, te pedimos fortaleza para tu iglesia. Te pedimos, Padre, que seamos fieles a tu palabra bendita y que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve por caminos de fidelidad, de valentía, Señor amado, de denuedo, como dice tu palabra, para que podamos enseñar el Evangelio, no solamente en términos de palabra, sino que también con una vida que dé ejemplo de que Cristo está en ella, Señor. Tú estás en nuestra vida, te honramos y te glorificamos. Unos a otros queremos bendecirnos, amarnos y glorificarte juntos, Señor amado, para que día a día tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Gracias, Padre. Honramos tu nombre en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos.